Tomé su tarjeta para un viaje romántico con mi amante y él tuvo el descaro de cancelarla. Ahora nos dejó sin un centavo en el extranjero. ¿No podía esperar a que volviéramos para hablar? Estoy escribiendo esto desde la terraza de un café mediocre en Florencia, usando su wifi porque el mío ya no funciona. Mi café se está enfriando y estoy compartiendo un croissant rancio con un hombre al que se supone que debería estar adorando bajo el sol de la Toscana. En lugar de eso, estamos contando monedas para ver si podemos pagar la cuenta. Y todo es culpa de Luis. De su crueldad. De su increíble falta de delicadeza. Antes de que me llamen monstruo, necesitan entender la dinámica. Necesitan entender la vida que Luis y yo construimos. No era un matrimonio, era una sociedad. Una en la que ambos entendíamos perfectamente nuestros roles. Conocí a Luis hace 5 años. Yo trabajaba en una galería de arte, ganando una miseria, pero rodeada de belleza. Él era un inversor, unos 15 años mayor que yo, tranquilo, metódico y con una mirada amable que parecía ver más allá de mi delantal manchado de pintura. No me cortejó con flores y poemas, sino con estabilidad. Me invitó a cenar a un restaurante donde yo no tuve que mirar la columna de los precios. Me escuchó hablar de mis sueños artísticos con una paciencia infinita. Y yo, que venía de una vida de compartir piso y comer pasta de sobre, vi en él un refugio. Un puerto seguro. Nuestra relación se cimentó sobre un pacto no escrito. Él era el proveedor, la roca. Se encargaba de la hipoteca de nuestro espectacular apartamento, de las facturas, de las inversiones. Su mundo era el de las hojas de cálculo y las llamadas de negocios. A cambio, mi rol era darle color a su vida en blanco y negro. Yo era la musa, la curadora de nuestra vida social, la que convertía nuestra casa en un hogar lleno de arte y conversaciones interesantes. Yo aportaba la juventud, la espontaneidad, la belleza. Él aportaba todo lo demás. Y funcionaba. Funcionaba a la perfección. Gracias a él, pude dejar mi trabajo precario y dedicarme a pintar. No por necesidad, sino por pasión. Me montó un estudio precioso con vistas a la ciudad. Viajábamos por el mundo, siempre en clase business, alojándonos en hoteles de lujo. Me compraba lo que quisiera, nunca me decía que no a nada. Su tarjeta de crédito se convirtió en una extensión de la mía. No era un regalo, era parte del acuerdo. Era la herramienta con la que yo cumplía mi función de crear una vida hermosa para ambos. Nuestra vida era perfecta, impecable, y profundamente, insoportablemente, aburrida. Luis es un buen hombre. Es amable, es generoso, es leal, pero es predecible. Nuestras cenas eran a las 8 en punto. Nuestras vacaciones se planificaban con 6 meses de antelación. Nuestro amor se había convertido en una rutina cómoda, como ponerse un par de zapatillas viejas. No había chispa. No había peligro. La seguridad que tanto había anhelado al principio se convirtió en una jaula de oro que me asfixiaba lentamente. Empecé a sentirme como uno de los cuadros que colgaban de nuestras paredes, algo hermoso que él había adquirido para admirar, pero no para tocar con verdadera pasión. Me sentía invisible, no como mujer, sino como una fuerza caótica y viva. Anhelaba el desorden, la imprevisibilidad, la sensación de no saber qué iba a pasar al día siguiente. Y esa necesidad, esa hambre de sentir algo, cualquier cosa, me llevó directamente a los brazos de Leo. Leo era todo lo que Luis no era. Un huracán. Lo conocí, irónicamente, en una exposición de arte que Luis había patrocinado. Mientras Luis hablaba de inversiones con otros hombres de traje, yo me escapé a una sala más pequeña. Y allí estaba él, un escultor con las manos manchadas de arcilla y una mirada que parecía quemar. No me dijo que era bonita. Me dijo que mi análisis sobre una de las piezas era pretencioso pero interesante. Me retó. Me provocó. Y yo, que estaba acostumbrada a la adoración pasiva de Luis, me sentí increíblemente viva. Esa noche intercambiamos números. Lo guardé en mi teléfono como Valeria, yoga. La primera mentira fue así de fácil. Nuestras primeras interacciones fueron mensajes de texto, debates sobre arte que se convertían en coqueteos descarados. Pronto, los mensajes se convirtieron en encuentros clandestinos. No nos veíamos en los restaurantes caros a los que me llevaba Luis. Nos veíamos en su estudio, un caos glorioso de polvo, metal y lienzos a medio terminar. Hacíamos el amor sobre una lona polvorienta, y era sucio, impulsivo y absolutamente eléctrico. No me sentía culpable. Ni por un segundo. En mi mente, no estaba traicionando a Luis. Estaba suplementando mi vida. Luis era mi comida sana, mi estabilidad, mi base nutricional. Leo era mi postre prohibido, mi dosis de cafeína, mi suplemento vitamínico contra la anemia de la rutina. No quería dejar a Luis. Jamás. Amaba la vida que Luis me proporcionaba. Simplemente necesitaba a Leo para poder soportarla. La doble vida se convirtió en un arte.
Me volví una experta en logística, en crear coartadas, en borrar historiales. Era emocionante. Era un juego. Y aquí es donde entra la tarjeta. Leo, como era de esperar, era un artista brillante pero sin un céntimo. Nuestras citas en su estudio eran apasionadas, pero yo anhelaba más. Quería combinar la emoción de Leo con el lujo de Luis. Empecé a usar la tarjeta de Luis para financiar nuestra aventura. Al principio, eran cosas pequeñas, una cena en un restaurante coqueto que Leo nunca podría pagar, una botella de vino caro para llevar a su estudio. No lo veía como un robo. Lo veía como una reasignación de recursos. Era el dinero de nuestro estilo de vida. Y si para mantener ese estilo de vida yo necesitaba ser feliz, y Leo me hacía feliz, entonces, bajo mi lógica retorcida, estaba invirtiendo en el bienestar de nuestra sociedad. La tarjeta era mi herramienta de trabajo, y yo estaba trabajando para mantener mi rol en el pacto. Leo nunca preguntó de dónde salía el dinero. Simplemente lo disfrutaba. Y a mí me encantaba ser su mecenas, su proveedora de lujos. Invertía los papeles. Con Luis era la mantenida, con Leo era la que tenía el poder. La escalada era inevitable. Las cenas se convirtieron en fines de semana en hoteles boutique, para inspirarme en mi pintura. Y entonces, se me ocurrió la idea más brillante y audaz de todas. La obra maestra de mi doble vida, un viaje a Italia. 10 días en Florencia. La cuna del arte, el epicentro del romance. Sería la fusión perfecta, la pasión de mi amante financiada por la estabilidad de mi proveedor. Era poético. Era, en mi mente, lo que me merecía. Planificar el viaje fue un subidón de adrenalina. Fue mi proyecto artístico más ambicioso. Le dije a Luis que necesitaba un viaje de inmersión creativa para un nuevo proyecto de pintura. Un retiro de artistas en la Toscana. Sonaba tan creíble, tan dentro de mi rol, que ni siquiera parpadeó. De hecho, le pareció una idea maravillosa. Claro que sí, mi amor, me dijo. Toma la tarjeta, reserva lo que necesites. No escatimes en gastos. Tu inspiración es lo más importante. Sentí una punzada de algo, una emoción que casi podría confundirse con la culpa, pero la aparté rápidamente. Era la confirmación de nuestro pacto. Él invertía en mi felicidad, y yo se la devolvería con creces, a mi manera. Usé su tarjeta American Express sin límite para crear la escapada romántica perfecta. Billetes de avión en primera clase para Leo y para mí. La suite de un hotel boutique de lujo con vistas al Ponte Vecchio. Reservas en restaurantes con estrellas Michelin que ni siquiera sabía que existían. Compré ropa nueva para ambos, para la ocasión. Deslicé esa tarjeta de plástico negro con una sensación de poder absoluto. Era la directora, productora y protagonista de mi propia película. Los primeros 3 días en Florencia fueron un sueño. Un sueño irresponsable y glorioso. Despertar al lado de Leo con la luz del sol italiano entrando por la ventana, desayunar prosecco y fresas en nuestra terraza privada, pasear de la mano por galerías de arte sin mirar el precio de nada. Era la vida que quería, la vida que me merecía. La pasión de Leo y el presupuesto de Luis. La combinación perfecta. Leo estaba extasiado. Me miraba con una adoración que Luis nunca había tenido. Se sentía como un rey, y yo era la reina que lo había coronado. La burbuja estalló en el 4.º día. Teníamos una reserva para una cena especial en un restaurante a las afueras de la ciudad. Yo había comprado un vestido espectacular esa misma tarde, y Leo se había puesto una camisa de lino carísima que le quedaba como un guante. Estábamos en el clímax de nuestra fantasía. Llegó la cuenta. Una cifra astronómica. Saqué la tarjeta de Luis con un gesto elegante y se la entregué al camarero. Lo vi pasarla por el datáfono. 1 vez. 2 veces. Frunció el ceño. Signora, lo siento, pero la tarjeta ha sido rechazada. Me reí. Imposible. Pásela de nuevo, por favor. A veces falla. Lo intentó otra vez. Nada. Transacción denegada, dijo, su tono ya no tan amable. El pánico empezó a subir por mi garganta como un líquido helado. Saqué mi propio teléfono para revisar la aplicación del banco. Y entonces vi el correo electrónico de Luis. Enviado hacía apenas 1 hora. El asunto era, cambios en nuestras finanzas. El cuerpo del mensaje era breve, conciso, y tan frío como el acero. Querida Sofía, he sido informado de algunas transacciones inusuales en la tarjeta. Un análisis más detallado ha revelado un patrón de gastos que no se corresponde con un retiro de artistas. Concretamente, 2 billetes de avión a Florencia y reservas de hotel para 2 personas. He procedido a cancelar la tarjeta y a congelar el acceso a las cuentas conjuntas hasta que podamos hablar. Espero que hayas llevado algo de efectivo. Buen viaje, Luis. No había preguntas. No había acusaciones. Solo hechos fríos y una consecuencia inmediata y brutal. Y la última frase.
Buen viaje. La crueldad, el sarcasmo, eran tan impropios de él que me golpearon más que cualquier grito. El camarero seguía de pie junto a nuestra mesa, con una expresión impaciente. Leo me miraba, su rostro pasando de la confusión a la alarma. ¿Qué pasa?, preguntó. No podía hablar. Le pasé el teléfono. Vi cómo sus ojos recorrían el correo electrónico, y la adoración en su rostro se transformó en una mueca de pánico y repulsión. ¿Congeló las cuentas? ¿Todas?, balbuceó. Me quedé allí, sentada en un restaurante carísimo, con un vestido que ya no podía pagar, junto a un hombre cuya admiración se había evaporado, y la única justificación que mi cerebro en shock pudo encontrar fue una oleada de indignación pura y dura. ¿Cómo se había atrevido? ¿Cancelar todo, así, sin más? ¿Dejarnos tirados, sin un céntimo, en un país extranjero? ¿No podía haber esperado a que volviéramos? ¿No podía haberme llamado para tener una conversación civilizada? La humillación pública, la falta de tacto. Eso era lo que me dolía. No el haber sido descubierta, sino la forma tan grosera en que lo había hecho. La humillación en el restaurante fue solo el principio. Tuvimos que juntar todo el efectivo que llevábamos encima, que no era mucho, para que lo necesitábamos con una tarjeta sin límite, para pagar una parte de la cena, dejando nuestros caros relojes como garantía mientras prometíamos volver al día siguiente con el resto. Salimos de allí no como amantes glamurosos, sino como estafadores de poca monta. La caminata de vuelta al hotel fue un funeral silencioso. El encanto de Leo se había evaporado. Ya no me miraba con pasión, sino con una mezcla de pánico y resentimiento. ¿Y ahora qué?, repetía una y otra vez. ¿Cómo vamos a volver? No tengo dinero para otro billete. De repente, nuestro problema se había convertido en mi problema. Llegamos a la suite de lujo, que ahora se sentía como una celda de oro. Lo primero que hice fue llamar a Luis. Necesitaba gritarle, exigirle una explicación por su comportamiento bárbaro. Contestó al primer tono, como si estuviera esperando mi llamada. ¿Se puede saber qué demonios te pasa?, le espeté, sin preámbulos. ¿Cancelar todo? ¿Dejarnos tirados aquí? ¿Tienes idea de la humillación que acabamos de pasar? Hubo un silencio al otro lado de la línea. No era el silencio herido que esperaba. Era el silencio de un hombre que tiene todo el tiempo del mundo. Hola, Sofía, dijo finalmente, su voz aterradoramente tranquila. Veo que recibiste mi correo. Dime, ¿qué parte de la situación no tienes clara? La parte en la que me tratas como a una delincuente, grité. Podríamos haber hablado de esto. Podrías haber esperado a que volviéramos para tener una conversación de adultos. Pero esto, ¿cortarme el grifo en mitad de la nada? Es cruel y desproporcionado. Escuché un suspiro, un sonido cansado. Sofía, déjame que te lo explique con una lógica que puedas entender. La tarjeta de crédito, como bien sabes, es para financiar nuestro estilo de vida. Un estilo de vida del que, hasta donde yo sabía, ambos formábamos parte. En el momento en que decidiste usar esos fondos para financiar un estilo de vida con otra persona, rompiste los términos de nuestro acuerdo. Yo no cancelé tu viaje. Simplemente dejé de patrocinarlo. Es una decisión de negocios. Su tono. Me estaba hablando como si yo fuera una mala inversión, una cartera de acciones que había dejado de dar beneficios. La despersonalización era total. ¿Una decisión de negocios? Luis, soy yo. Sofía. Llevamos 5 años juntos. Sí. Y durante un tiempo indeterminado, has estado malversando fondos para mantener a tu amante. Dime, ¿qué parte de conversación de adultos incluye eso? No es un amante, mentí patéticamente. Es complicado. No, no lo es. He revisado los extractos de los últimos 6 meses. Cenas, hoteles, regalos. Has sido muy generosa con el dinero que yo gano. El viaje a Florencia solo ha sido la guinda del pastel. Te di libertad, Sofía. Te di todo lo que necesitabas para ser feliz y creativa. Y tú lo usaste para construir una vida secreta a mis espaldas. Cada palabra era un golpe. Él lo sabía todo. No había sido un descubrimiento repentino. Había estado investigando. La idea de él, sentado en su despacho, repasando mis gastos con la frialdad de un auditor, me revolvió el estómago. ¿Y qué se supone que hagamos ahora?, pregunté, mi voz finalmente rota, la indignación reemplazada por el pánico puro. ¿Nos vas a dejar aquí tirados? Esa es una excelente pregunta, dijo, y casi pude oír la sonrisa irónica en su voz. Supongo que Leo, el hombre por el que has arriesgado tanto, tendrá un plan. O quizás puedas vender ese vestido nuevo que te compraste. Las decisiones tienen consecuencias, Sofía. Te he estado protegiendo de ellas durante 5 años. Considera esto tu primera lección del mundo real. Y con eso, colgó. Me quedé mirando el teléfono, en silencio.
La verdad desnuda y brutal me había abofeteado. No era una víctima de su crueldad. Era la arquitecta de una estafa que acababa de quebrar. Miré a Leo. Estaba sentado en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Ya no era el dios del sexo apasionado. Era solo un hombre asustado, sin dinero, atrapado en una jaula de lujo que se había convertido en una prisión. Y yo era su carcelera. Y ambos estábamos a merced de un hombre a miles de kilómetros de distancia que acababa de demostrarnos, con una simple transacción bancaria, quién tenía realmente el poder. La noche que siguió a la llamada de Luis fue la más larga de mi vida. El lujo de la suite se convirtió en una burla. El mármol del baño parecía frío y hostil, y las sábanas de mil hilos se sentían como una mortaja. No dormimos. Leo y yo nos movíamos por la habitación como dos extraños atrapados en un ascensor. La pasión, la conexión artística, todo lo que creía que nos unía, se había evaporado, dejando al descubierto la fea verdad. Nuestra relación estaba construida sobre el dinero de Luis. Sin él, no éramos nada. A la mañana siguiente, la realidad nos golpeó con la fuerza de un aviso de desahucio. El hotel nos informó amablemente de que la tarjeta con la que se había hecho la reserva ya no era válida y que debíamos abonar las noches restantes o abandonar la habitación antes del mediodía. Aquí fue donde la verdadera naturaleza de Leo salió a la luz. No hubo nosotros lo solucionaremos. No hubo consuelo. Solo pánico y acusaciones. ¿Cómo has podido ser tan estúpida?, me espetó. ¿No pensaste que se daría cuenta? De repente, nuestra aventura era mi estupidez. Tuvimos que tomar decisiones humillantes. Llamé a mis padres, inventando una historia sobre una cartera robada, y les supliqué que me enviaran dinero. Lo suficiente para pagar la deuda del restaurante y comprar 2 billetes de avión de vuelta en la aerolínea más barata que pudimos encontrar. El glamour se había desvanecido. Éramos 2 prófugos huyendo de una vida que no podíamos permitirnos. El vuelo de vuelta fue una tortura de 10 horas en asientos estrechos, hundidos en un silencio resentido. Leo apenas me dirigió la palabra. Miraba por la ventana como si yo fuera la causa de todos sus problemas. Y en cierto modo, lo era. Le había mostrado un mundo de lujos y luego se lo había arrebatado de golpe. El escultor apasionado se había revelado como un simple oportunista, y yo, su mecenas, acababa de declararme en bancarrota. Cuando aterrizamos, se despidió de mí en la terminal con una frialdad que me dejó helada. Llámame cuando soluciones tus cosas, dijo, y desapareció, dejándome sola con 2 maletas llenas de ropa cara y un futuro en ruinas. Llegué al apartamento y mi llave ya no funcionaba. Había cambiado la cerradura. En el felpudo había una caja de cartón. Dentro estaban mis objetos más personales, algunos libros, mis pinceles, un par de fotos, y una nota del conserje diciendo que el resto de mis pertenencias estaban en un guardamuebles, y que tenía 30 días para recogerlas antes de que fueran donadas. Me senté en el pasillo, sobre la fría moqueta, y me di cuenta de la magnitud de la eficiencia de Luis. No había dejado cabos sueltos. Había desmantelado nuestra vida juntos con la misma precisión con la que gestionaba su cartera de inversiones. No me había dejado sin hogar por crueldad, lo había hecho por lógica. Yo ya no era un activo en su vida. Era un pasivo. Y él, simplemente, había liquidado el pasivo. En mi mente, su pragmatismo se convirtió en la prueba definitiva de su monstruosidad. ¿Un hombre que de verdad me hubiera amado habría actuado así? ¿Con tanta frialdad, con tanta eficiencia? No, un hombre enamorado habría gritado, habría sufrido, me habría confrontado con el corazón roto. La reacción de Luis no fue la de un amante traicionado, fue la de un director ejecutivo despidiendo a una empleada desleal. Y esa es la historia que me cuento para poder dormir por la noche. Que mi error no fue la infidelidad, ni la mentira, ni el robo. Mi error fue creer que en nuestra sociedad había algo más que un contrato. Fui castigada, no por romperle el corazón, sino por causarle problemas logísticos. Y mientras mis amigos me dan la espalda y me llaman de todo, desde ladrona a ingrata, yo sé la verdad. La verdad es que fui castigada de una forma desproporcionada y cruel. ¿Por qué? ¿Qué clase de hombre te deja tirada en el extranjero y cambia la cerradura de tu casa, sin siquiera tener el valor de romper contigo a la cara? ¿No podía, al menos, haber esperado a que volviéramos para hablar? Su falta de humanidad es, para mí, un crimen mucho mayor que el mío. Actualización 1. Ha pasado un año desde el incidente de Florencia, como lo llaman mis antiguos amigos con un retintín de burla. Un año desde que pasé de vivir en un ático con vistas a dormir en el sofá cama de mi hermana. Mi vida es ahora irreconocible. He vuelto a trabajar en una galería, pero esta vez el sueldo mísero no es un trampolín hacia algo mejor, es mi realidad. Mis días de alta costura y cenas Michelin han sido reemplazados por ropa de segunda mano y comida casera. He tenido que vender casi toda la ropa y las joyas que Luis me compró para pagar el primer mes de alquiler de un pequeño estudio.
Cada venta se sentía como una pequeña humillación, un recordatorio de la vida que perdí. De Leo no volví a saber nada. Se esfumó. Lo busqué en redes sociales hace unos meses y vi que ahora salía con una mujer rica y mayor, la dueña de una cadena de hoteles. Supongo que encontró una mecenas más fiable. La revelación ni siquiera me dolió, solo confirmó que él, como todos los demás, solo era un oportunista. Pero mi verdadero ancla, el pensamiento que ocupa mis noches en vela, sigue siendo Luis. No lo he vuelto a ver, pero sé de su vida. Sigue siendo exitoso, metódico, impecable. A través de la vid, he oído que le contó a todo el mundo una versión aséptica y empresarial de nuestra ruptura. Descubrí una grave mala gestión de los fondos y tuve que tomar una decisión ejecutiva para proteger mis activos. Convirtió mi traición personal en un problema de contabilidad. Y lo peor es que todos lo admiran por ello. Lo ven como un hombre inteligente y decidido que supo cortar por lo sano. Nadie habla de la crueldad de dejar a alguien tirado en el extranjero. Nadie habla de la frialdad de cambiar una cerradura sin una conversación. Para el mundo, él es la víctima pragmática y yo soy la villana irracional. He intentado explicar mi punto de vista, mi lógica del pacto no escrito. La gente me mira como si estuviera loca. No entienden que el dinero no era el problema fue su reacción. Su castigo no encajaba con el crimen. Fue desproporcionado. Inhumano. Así que he aprendido a callarme. Pero el resentimiento hierve por dentro. Él me enseñó a vivir en un mundo sin consecuencias y luego, de la noche a la mañana, me arrojó a ellas de la forma más brutal posible. No me dio la oportunidad de enmendar mi error, de disculparme, de tener un final digno. Simplemente me liquidó. Y aunque sé que lo que hice estuvo mal, su reacción me demostró que yo, para él, nunca fui más que una transacción. Y eso, para mí, es la verdadera traición. Él no tenía el corazón roto, simplemente tenía el orgullo herido y el balance en negativo. Y por eso, nunca lo perdonaré.